¿Qué tal? Muy buenas noches. Espero que hayan tenido una muy buena Navidad y esta noche de viernes regresamos con el general Rafael del Pino. Llamé al general del Pino para que me diera sus comentarios sobre los acontecimientos hacia Cuba de esta última semana, pero dice que todavía no es momento de hablar, así que espero que él me diga para presentar su visión de lo que ha ocurrido entre La Habana y Washington. Hoy me cuenta su llegada a Estados Unidos, el recibimiento que le dieron los militares norteamericanos y el asombro que tenía él y ellos al verse cara a cara. Y para finalizar, el encuentro con el presidente de ese momento, Ronald Reagan, lo campechano de Reagan, a solamente pocos días de haber llegado a territorio norteamericano. Escuchemos. ¿Usted qué pensó? ¿Usted no pensó? No. Me leyeron la mente. ¿Alguien me delató? No, porque yo había hecho la cosa tan bien que era imposible. Incluso yo, todo lo que hablaba con Ramsés o con el otro hijo mío que no quiso venir, con Rafael, que sufrió las consecuencias, era en la calle, tenía que ser caminando. Porque es que, además de que en Cuba se escucha todo, ahí sí no había nada, ni por teléfono, ni dentro de la casa, ni nada. Era, entonces... En el medio de las calles. En el medio de la calle. Nosotros escogimos inclusive el parque frente al Acapulco, y ahí era que nos sentamos. La llamada de Raúl, pero igual lo preocupa. ¿Durmió esa noche? No, esa noche casi no dormí. Entonces, bueno, por la mañana temprano, yo salgo para allá. Pero ahí, a las 8:30 por ahí, Bruno, que era el ayudante de Raúl, el general Bruno, me dice, Pino, ¿cómo entra para acá? Ya yo vi que no... Dijo, mira, el ministro no puede, no va a estar aquí, pero la cosa no, yo la puedo solucionar. Él me dijo que atendiera contigo. Entonces sacó un juego allá y me dice, mira, aquí tienen las llaves del apartamento nuevo en el edificio de los generales. Entonces, ya a mí me acabé, ya yo no tenía duda ninguna. Dije, pero en ese momento respiró. Entonces, incluso, dije, bueno, vamos a hacer la última escena de esto aquí, entonces, de esta comedia. Le digo, entonces me dice, ¿cuándo te mudas? Hoy mismo me voy a mudar. Hoy mismo. Entonces, llama... Porque, le interrumpo, un apartamento en el edificio de los generales era un privilegio. ¿Dónde era ese edificio? Allí mismo en Coli, donde ¿Era nuevo el edificio? Sí. Entonces, ¿y usted estaba esperando por este apartamento o fue un regalo? No, fue así. Entonces, yo había tenido una niña y parece que, bueno... Entonces, fue una sorpresa por parte del Estado Mayor. Bien. Entonces, ¿le da las llaves? Me da las llaves, entonces yo le digo, no, sí, hoy me voy a mudar. Entonces él, hace por el intercomunicador, llama al jefe de campamento y vivienda, que es el encargado de la logística, y le dice, oye, fulano, tengo un camión ahí, es del Pino siempre, como siempre, bromeando, la verdad, dice que se va a mudar hoy, pero bueno, él va a coordinar contigo, que coordine contigo para la mudada. Digo, oye, Bruno, que me voy a mudar hoy. Entonces, pero es que literalmente era verdad. Sí. Entonces me dice, vete de aquí. Entonces yo salí, recogí al más pequeño en casa de la mamá, a Rafael de Pino López. Recojo a Rancé, llego a la casa, mi mujer estaba lavando y todo, y le digo, vamos que nos vamos para Cayo Largo. Dice, pero si mira que tengo toda la ropa, y voy a ir así. Y digo, sí, así mismo, como está vestida. Pero no, así mismo. Y ella me dice, bueno, vamos. Entonces, me acuerdo que lo que cogió fue unos pañalitos para la niña y arrancamos. Y ahí fuimos hasta allá. No le da la oportunidad de llevarse nada a su mujer, nada. Ni fotos, ni joyas, ni artículos personales. Me imagino que hoy se lo debe reclamar. Bueno, sí. Ni nada. Y entonces, bueno, llego. Nuevamente al Cessna. Otra vez nuevamente al Cessna, y esta vez ya todo el mundo se amarró, arrancó y despega. Los 3 muchachos, la esposa y usted. Y despega. ¿Y usted qué siente cuando despegó? Pues yo he hecho todos los cálculos
En cuanto yo comenzara a alejarme, yo sabía que iban a darle la alarma de combate a los pilotos de MiG, de los MiG que estaban de guardia. Entonces yo primero despego sobre La Habana y entonces ahí yo sabía que el Foxa, que ahí teníamos unos radares, me iba a localizar enseguida. En cuanto yo cambiara de rumbo, y efectivamente, yo tenía la frecuencia de San Antonio, la frecuencia de los radares, la frecuencia de todo eso, los indicativos, era Halcón. Usted podía entender las conversaciones que Sí, iban a claro. tener los diferentes puntos militares que lo estaban buscando, lo iban a empezar a buscar. Bien. Porque yo tenía toda la frecuencia. Entonces, bueno, efectivamente, nada más que yo puse rumbo, empiezan a darme el CU-118, que era ese sí era el número del avión del Cessna. Que como era un Cessna, no era un avión militar, pues entonces me dice, usted tiene un rumbo 070, se está alejando, cambia el rumbo y ponga el rumbo 180. ¿Quién le dice eso? El puesto de mando, el radar que me estaba captando. Entonces, ¿Usted qué contesta? Ok, enterado, y hago así, y entonces desciendo a altura del mar, bien bajito. Ya cuando despegan los aviones, ¿Qué aviones despegan? los MiG de San Antonio, yo los siento conversando. Ok. 1231, 1232 eran los indicativos de los pilotos. Entonces, Pilotos que usted conocía, obviamente. Sí, sí. Ok, ¿y qué se dicen los pilotos entre ellos? No. Ellos lo que van siguiendo el rumbo que le va dando radar. Ponga el rumbo tanto, ok. 12 rumbo 06. 1231, rumbo tanto. ¿Y por qué esos mix despegan? Porque, porque que yo estaba. Yo no creo que a lo mejor. ¿Lo iban a derribar? Sí, entonces. No sé, ¿qué pudo haber hecho el MiG en ese momento? Ahí, tratar de ponerse al lado mío, tratar de ver qué es lo que iba a pasar, porque yo iba rumbo norte. Bien. Ellos dicen que me estaban buscando, que pensaban que yo me había caído en el mar. Usted oye las conversaciones entre ellos diciendo eso. No, eso yo me entero después cuando le llega la noticia al buró político, que ahí estaban Alcibiades y Jesús Rensolí, que yo me entero. Ya ese es otro episodio que después vamos a hablar de eso. Y así que cuando le informan a Fidel y a Raúl que usted se fue, ¿qué es lo que pasa? Pero entonces, Allí, pero antes de eso, había la duda, se pensaba que yo había caído en el mar, que dónde yo estaba, y entonces, pero los MiG despegan para ir a rescatar a alguien. ¿O no hay otro tipo de avión no hay que es otro para tipo ese de avión, rescate? Para No sé. localizarme. Para bien. Localizarme. Cuando usted oye que los MiG lo están buscando, ¿usted qué piensa? Yo pienso lo peor, por eso yo empiezo a confundirlo. ¿Y cómo usted los confunde? Dándole el mismo indicativo, yo me decía Halcón, entonces yo le decía 1231, este es Halcón. Yo lo único que le dije, tengan cuidado que vienen dos F-16 bajando desde el norte, dos cazas americanos. Sí. Porque yo sabía que ya, al yo decirle eso, ellos iban a distribuir la atención entre buscando el avión y mirando a ver si venían los cazas. Entonces lo que usted me dice es que usted confunde a los pilotos de los MiGs. Sí. Y no se dan cuenta los pilotos de los MiGs que usted no es la torre de control. No, porque yo le doy el mismo indicativo de la torre de control porque yo no lo sé. Claro, ¿y dónde está la torre en todo esto? Yo lo que necesitaba eran unos minutos nada más para llegar a 24 Norte. Y ahí es que yo lo voy confundiendo y le voy dando rumbo, cambio de rumbo, el puesto de mando, o sea, el controlador le da otro rumbo y ya ellos se vuelven locos. Entonces cuando ya llegamos... Entonces usted confunde a los MiGs en lo que usted está ganando tiempo para llegar y cuando el 24, el paralelo 24 norte, que es la división, ¿qué es lo que es? Yo oigo que el líder dice, el 1231 regresando, estamos ya en el límite regresando, y los ordenan regresar y ellos regresan. Y ahí yo... Pero explíquele al público, el paralelo 24... Ese es el límite que hay
en la mitad del camino entre los Estados Unidos y Cuba. Y es el límite que no se debe cruzar en la aviación de combate. Porque ese no son las 12 millas ni nada. No, no, bien, en la aviación de combate, pero ¿y por qué usted cree que van a respetar en este caso ese límite si en otras ocasiones no lo han respetado? Porque era otro tiempo, ahí nunca había pasado nada. O sea, ese era un límite que ya estaba establecido y ellos, fue una sorpresa, ellos no estaban preparados de antemano para eso. Entonces, Cuando usted se da cuenta que ya está del otro lado, ¿qué pasa? del otro lado, yo le doy los mandos a Rancé, me han tomado todos los mandos, estaba empapado, era como si me hubieran tirado un cubo de agua completo. Entonces, El corazón estaba no, latiéndole más sí, fuerte. porque a mí lo que me preocupaba era la niña, ellos, Usted estaba consciente que estaba exponiendo la vida de todos. la suya y la de todos Sí, sí. a los MIGs. Ajá. ¿Y usted cree que si Fidel y si Raúl tienen suficiente tiempo para saber lo que está pasando, hubieran ordenado derribarlo? ¿Y usted cree que si Fidel y si Raúl tienen suficiente tiempo para saber lo que está pasando, hubieran ordenado derribarlo? Sí, claro, claro. Sí. Ya entra en territorio norteamericano, en entra en espacio aéreo territorio americano, ¿no? norteamericano. ¿Qué pasa? Ajá. Yo no los vi, pero el hijo más pequeño mío que me dice, ay, después que aterrizamos, yo había visto dos MiG aquí al lado de nosotros. Yo no. Y yo No después, son MiGs. No, eran F-16. Eran F-16, Sí. eran los americanos. Como un año después, en una visita que yo hice a Homestead, yo me encontré a los pilotos que habían estado en esa... que ¿Y habían qué es lo que hecho hacen los americanos en ese momento? ¿Despegan los aviones? Sí, pero yo no llegué a verlo, porque este es el avión mío y ellos se pusieron aquí atrás. El hijo mío lo ve porque él venía sentado en el asiento de atrás y lo ve así por la ventanilla, por aquí. Pero yo iba volando adelante y yo no los veía. Y ellos no se pusieron aquí ahí. Entonces yo... ¿Y qué es lo que le dijeron después los pilotos de los F-16? ¿Qué es lo que pensaban que usted era? que nadie... Si sorpresa hubo en Cuba, la sorpresa más grande fue aquí en Estados Unidos. Ok, muy bien. Aterriza entonces en los Estados Unidos. Entonces, ¿Y qué pasa? Yo llego ahí ¿A dónde llega? a Cayo Hueso, a Boca Chica, no al aeropuerto de Cayo Hueso, sino a la base naval de Boca Chica. Cuando llego habían dos F-18 en el tráfico y yo me comunico con la torre y le pido autorización, entonces me la dan, me dice, ¿y usted de dónde viene? Le digo, no, yo vengo de Cuba y esto es importante. Por favor. ¿Le dice usted Sí. en inglés? Sí. ¿Una vez ya aterrizado No, o todavía, a través todavía. a la torre de control? Sí, Bien. entonces, y yo incluso le pido prioridad para aterrizar y me dice, bueno, póngase entre los dos F-18. Entonces yo vengo, voy atrás de este viene, aterriza y yo aterrizo después. Entonces me dice, siga hasta el primer taxiway y después entre hasta donde vea el parqueador. Entonces yo entro ahí, vamos, llego hasta allí. ¿Y su esposa cuando se da cuenta que está aterrizando en un aeropuerto que no es Cayo Coco, Bueno, qué le dice? ella pensaba que estaba en Varadero, no sé, porque se le parecía un poco a Varadero. Entonces bueno, y ahí yo apago el avión, el muchacho, pues era un muchacho joven de la Marina, es el que me da las indicaciones para aparcar el avión, yo me bajo. Entonces él me dijo, bueno, ¿y usted de dónde viene? ¿Usted estaba vestido de Sí, vestido. de general? Sí. Le digo, mira, porque tenía aquí un walkie-talkie, y entonces dile al jefe de la base que aquí hay un general de Cuba, y de paso que le avise al FBI a inmigración. Pues yo sabía que eso era por protocolo, yo lo que iba a hacer. Entonces él le dice a la base, no, aquí lo que se ha bajado es un general cubano. Dice, what are you talking about? Y le dice, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Sí, Usted oye, Sí, usted sí. oye el comentario. Sí, porque yo estoy al lado de él. Dice, no, sí, él dice,
Pero, ¿cómo es? No, entonces, no, para allá va el segundo jefe de la base. El jefe de la base no estaba ahí en ese momento. Y viene el segundo jefe de la base. ¿Qué le dice? Entonces yo me dijo, "Oh, ¿cómo es?". Entonces, no, general, venga, vamos para allí. ¿Y lo reconocía? No, ¿Sabía quién era usted del Pino? no, todavía. No, y el- Es más que me dijo general. Entonces me llevan para la oficina. Y me dijo, bueno, ya, vamos a llamar al FBI y vamos a llamar a que vengan. Entonces, nos ofrecieron agua si queríamos algo. En ese momento su mujer, ¿qué dice? Entonces, no, ahí cuando ya nos vamos, yo le digo, bueno, mire, le digo a ella y al más chiquito, que no sabía la cosa, mire, llegamos a los Estados Unidos. Si ustedes no quieren estar aquí o quieren regresar a Cuba, yo hablo con las autoridades para que los envíen de regreso, pero ustedes me perdonan, pero yo no podía, era un riesgo muy grande y entre el nerviosismo y todo, iban a interferir en la operación. ¿Y su mujer qué le dijo? No, ella me dijo, no, yo voy contigo hasta el fin del mundo. Atrás, ¿a quién deja? ¿A la Bueno, familia de ella? Porque a la familia de ella completa, ¿eh? Sí. No, completo. Hermana, madre, todo. Entonces me dijo, no, yo... Pero no la toma de sorpresa, no es es un shock para cualquiera. No, fue un shock, se queda así. Entonces yo le dije, no, pero yo lo que no puedo resistir más que... Eso fue una cosa... Dice, no me explique. Yo te notaba a ti, yo me daba cuenta que tú estabas muy mal, que no estabas mal. Porque yo incluso, ella me decía, pero ¿qué te pasa por las noches? Y entonces ya fue el relief completo. Algo que creo que hay que destacar es el hecho que usted toma esta decisión estando en la gloria. Hay mucha gente que yo he entrevistado en este programa, muchos oficiales, gente de la seguridad del Estado, otros militares, de todo tipo, de burócratas y de altos funcionarios o partes del anillo gobernante que se van cuando caen en desgracia o cuando se dan cuenta que ya su posición está en peligro. Usted se va cuando le entregan una casa nueva. Cuando me entregan una casa nueva, cuando me acaban de hacer un documental para atraer nuevos jóvenes para la aviación, cuando estoy en mis plenas facultades como piloto, como investigador, yo era el inspector general de la Fuerza Aérea. ¿Qué edad tenía? Yo tenía 43 años. ¿No? Estaba empezando. ¿Cómo lo reciben Ese fue en Boca Chica? Ese fue un shock también muy grande porque estuvimos en Boca Chica, me llevan para el hotel de la Marina. A mí me dio mucha pena porque ellos desalojaron el hotel completo. Y yo le decía, pero ¿por qué ustedes hacen eso? No, nosotros vamos a... Le digo, pero si es que aquí hay gente que viene de vacaciones, porque ya era 28 de mayo. ¿Dónde quedaba el hotel ese de la Marina? Ahí cerca de la base. Pero me dice, no, mañana por la mañana tenemos instrucciones de que un avión te lleve para Homestead. Al día siguiente tomamos el avión y llegamos a Homestead y ahí recibí la otra gran sorpresa. ¿Cuál es esa? Fue que cuando yo llego, el jefe de la base tenía formado a todos los oficiales y a los pilotos. Y entonces cuando abren el avión, la puerta que yo me bajo del avión, era también un avión bimotor pequeño de la Marina, cuando yo me bajo, el coronel va caminando hasta donde estoy yo, y me dice, General Rafael del Pino, bienvenido a las tierras de libertad. A mí yo me ericé, digo, pero ¿cómo será posible? ¿Cómo es posible, caballero? ¿Cómo es que nosotros nos hemos metido tantos años enemigos de esta gente? Entonces, no, pero ahí no queda. Después, cuando me llevan para... ¿Usted qué responde cuando le dice el No, jefe de la yo le base? digo muchas gracias. Estoy muy agradecido por la hospitalidad de usted. Y entonces ahí me llevan para el hotel que tenían ellos allí en Homestead. Ahí fue otra cosa que la base la cerraron. Entonces aquello era... Bueno, ahí viene de Washington el asesor de seguridad nacional de Reagan. Que al día siguiente. Al día siguiente estaba ahí. Entonces me dice, ¿usted está seguro de lo que usted está haciendo? Usted general, usted tiene
pero no es solamente general, ya nosotros sabemos que usted es considerado héroe de Playa Girón en Cuba y todo. Y le digo, no, yo estoy totalmente, esta es una decisión que yo he pensado bien y yo no puedo seguir siendo partícipe de esa locura. Entonces, le digo, bueno, bienvenido a la zona de libertad otra vez. Claro, porque ¿cuál era la opción? Ya usted no tenía opción de regresar. No. Entonces, es No, una pregunta retórica de cierta manera. El asesor de seguridad de Reagan podía pensar que usted estaba mentalmente Sí, perturbado, pero ¿cuál era el temor de ellos al cerrar la base? ¿En algún momento los militares americanos pensaron que la aviación de Fidel podía venir a Homestead y bombardear? ¿Cuáles eran los peligros que usted enfrentaba? ¿Por qué había que cerrar una base completa? yo no sé. Desde el punto de vista militar, usted sabe. Sí. No. Para aislarme, para que no me fueran a hacer nada. ¿Eso? Pero sí es que todo el mundo era de lo más cariñoso. Todo el mundo. Inclusive vinieron también de Washington varios asesores de seguridad después. Presidente, bueno, mire, nosotros nada más que queremos hacerte una pregunta, no te vamos a molestar ni nada porque tú tienes muchas cosas en la cabeza. Todavía, los soviéticos dejaron algunas armas nucleares escondidas en Cuba. Yo le dije, no, en Cuba no hay armas nucleares. No, perfecto. Todo esto es en Homestead. En Homestead, sí. ¿Cuánto tiempo está usted en la base de Homestead? ¿Con esposa, hija y 2 hijos más? Bueno, estuvimos como una semana más o menos. Una semana. Y ahí no hubo lo que le llaman los debriefings. No. No le pidieron cooperación, no le pidieron que compartiera información. No le pidieron cooperación, no le pidieron que compartiera información. No, estaban muy interesados en la cosa del narcotráfico, de si yo tenía conocimiento de... Esos días fueron venían a visitarme de diferentes jefes, diferentes de Washington, hasta que por fin me mandan otro avión y dicen, no, nos vamos para Washington. Llega a Washington, las medidas de seguridad son extremas. Ajá. Se reúne con McCain. McCain, ¿Con quién más se reúne? Con Bradley, el senador. Ben Bradley, Ben sí. Bradley, con Graham, que estaba también de senador, con... bueno, Dick Cheney me preparó un lecture ahí completo en el Senado, pero además invitó también a representantes, y entonces un teatro ahí grandísimo. ¿Y usted cómo se sintió con No, este yo recibimiento de los norteamericanos? Sí. ¿El enemigo Sí. lo aplaude? Entonces, no, fue todo el mundo, fue una cosa increíble. ¿Cuánto tiempo después de haber llegado a Estados Unidos usted ve al presidente Reagan y cómo ocurre? Fue como a un mes y pico después. Ajá. ¿Usted estaba en Washington? Sí. ¿Y qué le dicen? Me vienen a buscar a la casa, mira, vamos, que ya cuando entramos por Maryland y por entre esos lugares ahí muy boscosos, y ya yo me dije, bueno, entonces hasta que llegamos ahí a Camp David. Llegan a Camp David, claro. Me dicen que iba conmigo, ¿no? El presidente está ahí. el Reagan. Ah, sí. Wow. Pero no se va a ir. Claro. Y digo, no, entonces, bueno, nos bajamos y no estaba dentro de ahí, estaba afuera en el patio ahí. Y entonces, él mismo salió a caminar, me saludó. Y cuando usted ve al presidente de los Estados Unidos delante de usted, ¿usted qué piensa? Yo digo, pero, Dios mío, pero ¿qué es esto? Entonces, bueno, yo lo saludé y me dice, general, ¿cómo lo tratan? No, mejor no puede ser. Entonces él me dice, entonces no somos tan malos como dice Castro, ¿no? Entonces, digo, no, es totalmente distinto, de verdad que es increíble. Yo estoy muy agradecido.
bueno, ven para acá. ¿No estaba nervioso en ese momento? Al principio, pero ya después, como él es Rick es un tipo tan simpático, que después, bueno, él me hizo varios cuentos y entonces él me dice, mira, entonces ya me dice, mira, tú conoces, tú has oído hablar alguna vez de Ian Pachepa. Es la primera vez en mi vida. Yo, El mismo Reagan le pregunta. sí, bueno, te lo digo para hacerte una corta historia. Ian Pachepa fue un general igual que tú, rumano, pero no de la aviación, sino de la inteligencia de Rumanía, que cogió, hizo lo mismo que tú, desertó y se fue, vino para acá. Tiene, o sea, Ceausescu, o sea, le puso 2 sentencias de muerte. Arriba de eso, Arafat contribuyó con 4 millones, el Gaddafi con 4 millones para la cabeza de Pachepa. Okay. Y entonces el Pachepa transmitía para Rumanía por la Voz de América, que estaba en la Alemania Federal. Y un día, lo que pasa es que ellos no sabían, o sea, los terroristas contratan a Carlos el Chacal para matarlo. Y entonces, la cuestión era que Pachepa, como hacía yo por Radio Martí, grababa los programas para Cuba y después lo transmitía, pero yo no iba a Radio Martí ahí en Washington, sino yo lo grababa, inclusive muchas veces lo grababa por teléfono. Obvio. Y entonces, bueno, Carlos el Chacal llegó con un camión de explosivos y lo puso ahí en la Voz de América y voló el edificio completo. Eso fue lo que me contó. En la Alemania. En Alemania. Entonces me dijo, yo ya tengo una proposición. Mira, nosotros probablemente sepamos más de Cuba que tú, porque tú eres de la Fuerza Aérea y la cosa, pero aparte de eso, tú estás en libertad de reunirte con quien tú quieras, decir lo que tú quieras, aquí nadie te va a interrogar ni nada de eso. Si tú quieres participar en los debriefings, participa voluntariamente. Le digo, no, sí, a mí me da yo no tengo nada en contra de eso. Al contrario, yo lo que de ahora en adelante voy nada más que a luchar contra el régimen de Castro, porque por eso yo es que estoy aquí. Entonces me dijo, bueno, perfecto, está bien. Yo te propongo, porque a ti te va a ser muy difícil empezar de nuevo, ¿no? Y le digo, no, pero yo estoy joven, yo puedo empezar de nuevo. Y además yo vine con esa idea. Me dice, no, pero yo, lo que te propongo es que, entonces me dice, no, porque mira, lo más importante es el golpe moral que tú le has dado a Fidel Castro. Tú no te imaginas todavía la importancia psicológica y moral que tú le has dado, que eso vale más que cualquier información que tú puedas dar, por eso es que están rabiando, por eso es que Fidel se metió como 2 horas ahí hablando de ti por la televisión. Entonces, me dice, yo lo que te propongo es que considerarte como si fueras un... No quiere decir que me iba a ser general, porque hay gente que dice, no, porque eres un general americano. No, yo no soy ningún general americano. Sencillamente me dijo, yo te puedo considerar como si fueras un general norteamericano y asignarte un retiro de un general norteamericano por la contribución que tú has hecho a los Estados Unidos con el golpe moral que tú le has dado al comunismo y a la dictadura de Fidel Castro. Entonces yo me quedé así, Wow. wow. Me dice, wow. Le aseguró su futuro. Y le digo, bueno, yo le doy las gracias. Lo que sí le digo es que yo no vine, pues yo pensando la cosa de esconderme, pero yo no vine a esconderme. Y yo no vine a empezar una nueva vida de incógnito. Yo voy a seguir transmitiendo por Radio Martí, hablando por Radio Martí, escribiendo, escribiendo libros, haciendo lo que tenga que hacer para lograr la democracia en Cuba. Entonces me dijo, no, tú haces lo que tú quieras,
aquí nadie te va a obligar a que tú escribas un libro. Una de las cosas que me dijo, fíjate, vas a visitar todas las bases aéreas nuestras, esto. ¿Qué es lo que tú pensabas hundir de la invasión nuestra? Digo, un portaavión. Dice, vas a ir a John F. Kennedy. Dice, no hubieras llegado ni a 200 kilómetros. Me se reía. Entonces él decía, no, sí, imagínate. Estamos haciendo esta entrevista en esta casa porque no la pudimos hacer en el estudio por razones de seguridad. Sí. Usted está protegido por el gobierno norteamericano. Dígame un día suyo, ¿cómo es? Bueno, ¿Hay miedo? Siempre hay que estar mirando por arriba del hombro. No, yo lógicamente, yo no le doy chance. Siempre estoy atento a todo. Yo leo todas las noticias, me mantengo al día. Y ahí, de acuerdo a la situación que yo vea de Cuba y mundial, escribo. Yo siempre he escrito, desde que era niño, me fascinaba la escritura. Te lo digo, siempre. aparte de estar pendiente a Cuba, usted como persona, ¿en cuántos países usted ha vivido? No, por el mundo entero. No necesariamente en los Estados Unidos. No necesariamente. Los Estados Unidos, Canadá, Europa completa. ¿Y no tiene temor de salir de Estados Unidos donde la seguridad del Estado lo pueda agarrar, por ejemplo, en Europa o en Canadá? No, porque yo voy y regreso y cambio. Y además yo necesitaba, la mejor forma que había para yo poder ir a África del Sur y reunirme con los sudafricanos era desde Europa. Por eso yo lo amarré todo con un general sudafricano y entonces yo le dije, bueno, sí, hay su riesgo, acuérdate que ya ahora aquí tienen una influencia tremenda. Entonces, así todo lo amarramos y ahí fue que yo tomé un avión que aquí pusieron el grito en el cielo. Aquí las autoridades norteamericanas. Sí, pero que tú estás loco, que te van a matar ahí. Yo le digo, no, pero es que ese es el eslabón que falta en este libro y yo tengo que terminar el libro ese. Y me quedan 2 libros más, por lo menos. ¿Sobre qué? Sobre lo que ha pasado después de los intentos de ellos de ajusticiarme. Pero bueno, yo no puedo decirlo porque... Los intentos que ellos han efectuado de ajusticiarlo significa que es gente que ellos han mandado para... Ajá. Pero que hay mucha tela por donde cortar ahí y además hay mucha gente en Cuba todavía que viven allí, que que coopera con usted. ¿Eh? Gente que coopera con usted. No, precisamente. Si cae en el régimen de los Castro, ¿usted regresa? Sí, claro, yo regreso. Yo sé que yo no tengo ni pertenezco a ninguna organización ni del exilio, ni de ninguna parte. Yo soy One Man Operation y regreso a Cuba para dar la ayuda que pueda brindar desinteresadamente. Finalmente, cuando usted logre ir nuevamente, ¿qué es lo primero que haría? Yo iría para Pinar del Río, a la tumba de mi madre, que murió allá y no pude verla. ¿Qué haría después? Apoyar y ponerme al servicio del que quiera reconstruir Cuba. Le agradecemos, general. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad de hablar de todos estos libros y de hacer un poco de historia para que lo reciban mis compañeros de las Fuerzas Armadas de Cuba, para que entiendan que lo que es vivir de esta forma y para que entiendan la verdad, para que sepan de que en un momento determinado tienen que ponerse al lado del pueblo, que el pueblo nuestro está por encima de todo y bastante ha sufrido ya. Todo depende de la decisión que tome el pueblo de Cuba ante tanta opresión. Y cuando ese momento llega, si es que llega, que ojalá cambie sin necesidad de que llegue, que jamás viren las armas contra el pueblo. Que eso sería lo último que sería el final de nuestra patria como nación. Y nadie quiere
que nuestra sociedad se acabe de desintegrar. Esperemos que lo escuchen. Y gracias nuevamente. No, gracias. Gracias por haber escuchado esta conversación con el general Del Pino, y de la misma manera que el general tiene una página escrita en la historia militar del castrismo, me ha pedido que les diga a ustedes y que les diga a los militares, sus amigos que todavía están en función dentro de Cuba, que él quiere tener en la historia de la reconstrucción otra página escrita. Espera que se lo permitan. Antes de finalizar, ahí están a través de la pantalla cómo usted se puede comunicar conmigo a través de Facebook, de Twitter, de YouTube y de Instagram, que es la manera moderna de tener comunicación entre los humanos. Ahí está la página de internet donde usted puede ver programas anteriores a este. Durante todas las semanas presento los programas, así que el 2014 entero están en mi página del internet. Gracias a Bobby, porque es el mejor pelo de Miami, Bobby Ecstasy Salón y Spa. Gracias a Dania Víctor y a Gabriel Arango por mis atuendos de todas las noches. Y sobre todo, gracias a usted por la sintonía noche a noche. Como siempre digo al final, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Nadie. Nos vemos entonces el lunes. Tengan ustedes un muy buen fin de semana. Y felicidades.